La ciudad de Alejandría, pero bueno, su formación la realizó en Grecia y en Europa, ¿verdad? Tiene un currículum realmente muy amplio, una experiencia profesional en dos vertientes, digamos, su participación en Grecia en equipos internacionales, trabajando con centros de proyecto y de investigación. Tiene muchos proyectos trabajando en cercanía con el famoso planificador Dioxiadis, ¿verdad? Y su equipo profesional en diferentes partes del mundo. Tuvo un periodo de 1974 a 1987, ¿verdad?, en que participó en este equipo en diversos proyectos en muchas partes del mundo. Citaría nada más sitios como Grecia, Zambia, Nigeria, Emiratos Árabes, Marruecos, Jordania, Arabia Saudita, Libia, Irak, entre muchos otros sitios. Desde 1987, de 1987 al 93, también tuvo su oficina, espero no interpretar mal el extenso currículum de Yanis, en Atenas, ¿verdad?, donde realizó participó en muchos proyectos de arquitectura y de urbanismo, incluso llegando a tener premios en esta materia. Desde un buen tiempo, unos 20 años tienes en Colombia, 25 años radica en Colombia, también ahí ha tenido una práctica profesional intensa, y su vida académica también se ha desarrollado en estos 25 años en Colombia. Actualmente es profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, la Facultad de Arquitectura, y es promotor, digamos, de estos temas de urbanismo, de planificación urbana regional en esta universidad. Durante 5 años dirigió un programa de maestría en la Universidad Javeriana relacionado con estos temas de planificación. En el ámbito de las publicaciones, conferencias, pues realmente sería muy largo y estaríamos tomando tiempo que creo que no vale la pena invertirlo en reseñar toda su trayectoria como investigador, sino más bien darle tiempo a que Yanis presente. Entre muchas publicaciones es autor de este libro, que fue el que nos motivó a invitarlo, a buscarlo en la Universidad Javeriana, porque nos pareció que está muy relacionado con los programas de investigación, con las líneas de investigación que tenemos en el área dentro de la universidad, que es el libro La ciudad del futuro, la ciudad inteligente. Es un trabajo con una visión sistémica, pero que toca sobre el tema de la morfología urbana y de las transformaciones urbanas. Y ese pues fue nuestro punto de interés, por eso buscamos a Yanis. Afortunadamente contactamos después de algunas dificultades y las gestiones que tuvimos que realizar para que estuviera aquí con nosotros, lo que nos complace mucho. También es una universidad, la Universidad Javeriana, una universidad muy prestigiosa en Colombia, en Bogotá, con la cual nos complacería mucho poder establecer unos lazos de cooperación más estrechos de los que hemos tenido hasta la fecha. Yanis, en ese sentido, por la idoneidad del tema que tú manejas con nuestra línea de investigación, por ser colombiano de naturalización, hay el vínculo muy fuerte de Maruja y mío con Colombia, y por el interés de que la cooperación entre nuestras instituciones se dé, pues qué bueno que se materializa tu presencia en este seminario. Bienvenido, y ojalá que sea la primera de muchas cooperaciones, participaciones tuyas con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Primero quisiera de verdad, desde mi corazón, agradecer a todos. Siempre yo tenía este sueño de venir aquí en México, conocer México, y mire finalmente cómo viene el destino, y ahora estoy aquí.
Entonces, qué bueno. Quiero agradecer de verdad a ti, Sergio, con todas estas gestiones y que nos metimos en contacto para venir acá. Y quiero también agradecer a la directora del departamento, Mamaruja, por esta iniciativa de buscarnos y compartir juntos nuestros intereses sobre la ciudad. Un tema tan complejo, un tema tan y poco estudiado. A pesar, yo creo que ni la filosofía estudió el objeto como filosofía, el tema de la ciudad, ni la ciencia. Muy poco han hecho los últimos, tal vez 50 años. Hemos empezado todos nosotros a interesarnos de ver el fenómeno de lo urbano, ¿no? Entonces, permíteme un poco ahora poner mis gafas. Bien. Yo quisiera, yo no quisiera más bien mostrar el proyecto de la propuesta de la ciudad de futuro. Quisiera más bien compartir aquí con los estudiantes, con todo este público maravilloso y con toda la gente acá, más bien el proceso de la reflexión que yo hice a mí mismo y que yo creo que es lo que quiero compartir, que es un proceso que es necesario hacerlo cada diseñador, cada arquitecto, cada diseñador, porque ¿qué es diseño? ¿Qué es diseño? Entonces, poco a poco yo empecé a preguntarme, diseñar es una creación. ¿Qué es diseñar una ciudad inteligente? Y sabemos que hay varios principios de armonía, un concepto inventado por Pitágoras por la primera vez cuando habló de la armonía, cuando trató de relacionar la música con la matemática, la geometría. Y hay unos principios principales que me invitaron a pensar, y entonces entré en esta odisea dentro de mí. Es una odisea de 10 años y que todavía lo tengo abierto. Yo todavía no estoy seguro, pero hasta ahora estoy bien. Armonía. ¿Cómo es arriba es abajo? ¿Cómo es adentro es afuera? Todo está en todo y con todo. Y cuando uno hace la pregunta, todo está en todo y con todo, todo se relaciona con todo, ¿y qué tan todo yo incluyo en mi palabra todo? La vida está rodeada por la vida. Cada existencia, cada aparición, cada manifestación de la vida para vivir necesita crear un territorio alrededor de ella y crear una relación de retroalimentación, y entonces la vida genera vida, necesita vida. Y la calidad de la vida, de su contexto, genera la misma calidad de esta misma existencia. Y si es así, si nosotros ahora estamos vivos, esto quiere decir que las condiciones de nuestro contexto permiten la vida. O sea, el contexto es una otra forma de vida. Entonces nuestra tierra no es una roca muerta, es un ser vivo. La teoría de James Lovelock en Inglaterra, cuando habló de la teoría de la Gea. Y esto es verdad. Y si la tierra es viva, su contexto, su sistema solar es otra forma de vida, es viva. El universo, etcétera, etcétera. Y finalmente podemos llegar a decir que el caos es vida. Y no hay muerte. El contexto de la vida del universo es vida porque lo permite existir. Entonces todo es vida.
unidad, dualidad, tríada. Todas las filosofías entraron a trabajar entre el número 1 y el número 2, pensar el número 1 y el número 2. Y ahí empezó Pitágoras, por eso me apasioné para estudiar Pitágoras, porque él decía que todo es 1 y 1 es todo. El número más grande es 1, porque incluye todo. Cuando el número más grande que uno puede concebir y pensar, trillones, cuatrillones, etcétera, y billones, siempre hay más 1. Esta pequeña unidad incluye toda, porque todo es 1. Y entre 1 y 2 es en la vida se expresa una octava ascendente que es hacia la unidad, y hay otra manifestación que es la 2, que es la multiplicidad, y el 2 es el primer número femenino. El 1 es el primer número masculino y el 2 es el primer número femenino. Gracias a esta complementariedad de 1 y 2 hemos llegado al 3, la tríada, y que llevamos a otra unidad. Cambio, adaptación, evolución, autoorganización, retroalimentación. Y hay un punto muy importante que es centro-periferia, lo que Varela y Maturana hablan en la biología molecular de la autopoiesis. Autopoiesis en griego, pero en español se pronuncia autopoiesis, ¿no? Y esto apenas se abre. Esto uno no puede acercarse a crear, que fue un deseo mío, de empezar a pensar una teoría, y yo veo que el urbanismo no es una teoría en términos científicos o filosóficos, no es una teoría, son aproximaciones o consideraciones teóricas, pero todavía estamos muy lejos a crear una teoría, y lo peor de todo es que sin teoría estamos planificando nuestras ciudades, ¿no? Sin saber qué estamos haciendo, sin haber conocido este objeto que se llama ciudad o que se llama sociedad, y que la planificamos, y siempre obviamente estamos haciendo errores, pero por eso vamos a aprender. Es también necesario. Todo que está arriba, decíamos, está abajo, y todo que es un macrocosmos es el microcosmos. Y un microcosmos en todas las religiones, el ser humano representa el microcosmos, y que al mismo tiempo es un universo. Yo hablé antes de esta idea del centro-periferia. Todo tiene un centro y todo tiene una periferia. El círculo en la geometría euclidiana siempre lo vemos como círculo, la periferia y el centro. Uno no puede existir sin otro. El centro es cada vez, siempre, el centro de una periferia, y la periferia siempre es la periferia de un centro. Y nosotros, cada idea tiene un centro, cada ser humano, cada vida tiene un centro y tiene una periferia. Y que lo que muchas veces nos ha pasado a todos nosotros y que tenemos que recordar es que yo también tengo un centro y una periferia, y necesito estar en contacto con mi centro. Y es lo que he perdido. He perdido mi conexión con mi propio centro, y estoy en mi periferia. Sin esta conexión de mi centro, yo soy una mentira. Yo no soy, la verdad estoy aquí en el fondo. La periferia se plasmó dentro de una sociedad, y me han educado y han formado para poder sobrevivir como niño, creciendo en la sociedad, unos roles, unos personajes,
el padre, el arquitecto, el urbanista, el profesor, el amigo, el enamorado. Pero cuando yo no tengo el contacto con mi propio centro, que es ahí donde se encuentra el ser, ahí es la verdad. Y he perdido esta conexión. Entonces, a nuestras ciudades, que tienen también un centro y una periferia, hemos perdido esta conexión del centro, el centro no como centro, el centro como concepto, que es una centralidad, ¿no? Esta centralidad con nuestra periferia es lo que tenemos que volver a encontrar. Yo hago este paréntesis y empiezo con aquí, por este camino de reflexión en mi propia odisea adentro de mi cabeza, porque en lo que estamos viviendo en una época tan interesante, cambiante, han cambiado todo y estamos en la época, y entonces hablamos que es la crisis en la economía, la crisis en Grecia, la crisis en Europa, la crisis cultural que veíamos en estas exposiciones anteriores. La Unión Europea político-administrativamente decidió hacer una unión, pero las culturas necesitan tiempo para unirse. Y peleamos si una cultura no quiere la otra cultura, pero esto es necesario, vamos a pasar por estas resistencias, tenemos que pasar, para llegar poco a poco a todos decir que somos europeos. Y esta es una primera etapa. La etapa más importante es llegar un momento a decir que todos somos una humanidad, y estamos muy lejos a decir que somos una humanidad. Somos una humanidad, quiere decir que somos una fraternidad. La fraternidad de los humanos, donde cada uno es hermano del otro, como esta expresión es latina, ¿qué hubo, hermano? Qué bueno, ¿no? Que uno dice esto, pero lo decimos y no lo sentimos, porque no lo sentimos porque hemos perdido esta conexión de nuestro ser, ¿no? Pero necesitamos poco a poco, el tiempo nos va a llevar a ser un día una humanidad y no matarnos entre nosotros. Qué absurdo, ¿no? Hablamos de la sustentabilidad del planeta, pero no es un proyecto. Yo veía varios proyectos, proyecto autosostenible. ¿Cómo se va a hacer la autosostenibilidad si el contexto no es sostenible? Pero necesitamos tiempo para llegar a esta comprensión, que es diferente de la información, porque todavía esto para nosotros es una información. Tenemos que llegar a comprender de verdad qué quiere decir sostenibilidad. Centro-periferia. Al final quisiera volver a esta imagen para hablar de la Atlántida, la ciudad o la sociedad ideal en el mito de Platón, porque Platón, cuando regresó en Atenas después de sus viajes, pues quiso hacer una ciudad, una sociedad ideal, veía que era imposible, entonces inventó el mito. Ojalá que sea real. Yo creo que probablemente es real la existencia, de la Atlantis, ¿no? Incluso por varios estudios dicen que los latinoamericanos que representan la raza roja son descendientes de los atlantes. Una sociedad de verdad, según Platón, maravillosa. ¿Qué es inteligencia? Antes de llegar aquí quisiera mirar esto. Hay preguntas cuando uno empieza a pensar, cuando uno empieza a reflexionar, investigar. Hay preguntas tan importantes de categorías, digamos, fundamentales, que es ¿qué es? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo creo, por mi experiencia, yo personalmente como arquitecto urbanista, yo sabía, para diseñar esta ciudad, yo sabía cómo hacerla.
Yo sabía cómo, para quién hacerla, y dónde, y cómo, y cuándo. Pero de verdad, cuando me hice la pregunta, ¿qué es una ciudad? Ahí me encontré en un laberinto. La pregunta que es, yo creo que es muy difícil. Es una pregunta que no creo que nadie en ninguna definición existe que puede ser completa. Son muy limitadas. Porque ¿quién responde? ¿Cuál parte de mí respondo a esta pregunta? ¿El intelecto? ¿La inteligencia? ¿Lo mental? Pero la ciudad es solamente algo intelectualizado, es una definición intelectual. Y toda esta magia y todas estas emociones y toda esta parte sagrada, ¿dónde está? ¿Dónde está esta en mi definición? Entonces, no creo que hay una definición completa que puede decir. Por eso yo no sé qué es una ciudad. Sin embargo, esta pregunta necesito hacerla. Y tal vez la manera de poder aproximarme a esta pregunta sería, ¿cuál es el origen de la ciudad? Lo mismo podría ser la mesa. ¿Qué es una mesa? ¿Qué es una...? No hay definición que la puede decir completamente. Pero tal vez el origen me puede acercarme a mirar y decir tal vez lo esencial de la ciudad es tal. Y ahí empiezo a reflexionar. Yo empecé primero a encontrar el origen. Obviamente, cuando uno ve en la historia, hay una ciudad Knossos, que era del año 2000 antes de Jesucristo en Creta, pero antes había otras ciudades en las Tebas, en Egipto. Después hasta encontramos en India ciudades más antiguas. En Turquía la última que hemos encontrado fue en Turquía hace 10.000 años antes de Jesucristo. Pero ahí todavía esto no me respondía a mí mi pregunta, porque esto fueron para mí unas aglomeraciones, y ahí entendí que una aglomeración de casas no es una ciudad en términos de polis griega. Y ahí cuando viene una historia fabulosa que lo aprendí cuando leí este libro, La ciudad antigua de Fustel de Coulanges, un libro antiquísimo de 1944, un francés historiador, que trataba de hablar de cómo creó la ciudad griega, ¿no? Antes de este momento tan histórico, tan importante para toda la civilización occidental, los griegos, cada ciudad era un estado y más, había un rey. Eran la primera época de las religiones, en cuanto, yo creo que son de todas las religiones, eran la religión de los antepasados. Y eran la época de los patriarcas. Un patriarca era el máximo sacerdote, él tenía el derecho de decir quién vive, quién muere, quién matar, era el máximo juez. El rey como máximo guerrero, y él tenía toda la decisión, ¿no? Este gran patriarca, hablo de las épocas tipo Abraham, etc., ¿no? Y entonces, y cada patriarquía, cada comunidad tenía su patriarca, su comunidad, y tenían como una pequeña comunidad que hacían de todo: agricultura, artesanos, guerreros, cultivaban y bebían entre sí. Y tenían su dios, que seguramente este dios eran unos de los antepasados de ellos, que lo adivinizaron. Entonces, una comunidad tenía el dios Hermes, Mercurio, otro tenía Atena, otro tenía Zeus, etcétera, etcétera. Y viene un momento importante. Antes de decirme esto, perdóname,
Viene un momento entonces que ellos creían, dentro de los límites del territorio que tenían bajo su control, el Dios de ellos lo protegían. El Dios protegía la comunidad, la gente, las personas, dentro de los límites del territorio. Esto es importante definir los límites. Los límites en la antigüedad eran sagrados. Y una vez al año hacían el ritual. Las cenizas de los muertos de sus padres antepasados que estaban en el centro del patio, el fuego sagrado, cogían unas pocas de ellas y volvían a ponerlos sobre los límites de su territorio. Entonces, para no alargar mucho la historia, porque así como voy, pues no voy a terminar hoy. Sí, entonces viene un momento donde sienten la necesidad de relacionarse varias comunidades y ahí ofrecen un espacio. En este espacio unemos nuestros dioses, unemos nuestras costumbres, unemos nuestros idiomas, y en este espacio somos iguales. Obviamente eran las personas libres, ¿no? Hay que entender. Y ahí nace en el espacio público, en este espacio de todos, la idea que yo con ti, con cada quien somos iguales. Y así nace la democracia. Es el momento más importante, yo creo, que bueno, ¿no? Donde nace la necesidad que no hay diferencia en este espacio. Es tuyo y mío y tenemos el mismo derecho a la ciudad. Así nace la polis griega. No en la forma, ¿no? Ahí nace el momento histórico. Entonces, a partir de con esta introducción, al final yo diría, de esta primera odisea, que me duró 10 años, y ahora entro en otra odisea, porque tengo que hacer otro libro, hemos creado con un grupo de investigadores y profesores, un grupo de investigación, que se llama Grupo de Investigación, Diseño Urbano y Calidad de Vida. ¿Cuál es la relación del diseño como creación, como estructura, no como forma? ¿Y qué es la calidad de vida? Calidad de vida, obviamente, cuando uno tiene vivienda, cuando tiene un empleo, tiene una calidad de vida. Cuando hay unos índices de confort, crea una calidad de vida. Pero la calidad de vida urbana, pública, es cuáles son las posibles apropiaciones que nosotros como humanos podemos crear, permitir. Ahí viene la calidad de vida. Entonces, el interés que quisiéramos buscar, ¿qué tanto el diseño o el orden espacial puede crear formas de apropiación que cada comunidad, por sus culturas o por sus convicciones, necesidades, quiere crear, quiere epanuir, quiere formarlas, dar forma a la vida, formarla, ¿no? Así, poco a poco hemos llegado a esta planeación sistémica de las franjas articuladoras hacia una teoría de planeación sistémica con sistemas urbanos en cooperación. Los 3 temas o las 3 líneas temáticas que trabajamos en este grupo de investigación, primero, el sistema de las centralidades y los equipamientos como sistemas estructurantes de la ciudad y región. La segunda línea, ciudades dentro de ciudades. Y tercera línea, la macroarquitectura. Cuando entonces hemos formado esta primera centralidad, para responder de manera muy arquetípica y de manera muy limitada
de qué es una ciudad, para mí la respuesta que he dado hasta ahora es las funciones centrales, las instituciones públicas colectivas creadas por el hombre. Esta es la ciudad. La ciudad es lo colectivo porque finalmente el ser humano, como decía Aristóteles, en su más profunda individualidad es un animal social. Entonces, por eso, un condominio no es una polis, no es una ciudad. Es el espacio público que une y que permite estas funciones centrales, como comercio, administración, la religión, los espacios de intercambio, terciario. Estas son las funciones que necesitan ser centrales para ser democráticas, y es el centro. Tal vez, digo, que esto es lo que podría representar o acercarse a la pregunta, ¿qué es una ciudad? Por eso la primera línea de la investigación es el tema de las centralidades. Pero como yo me fui para una aproximación sistémica, todo para mí es sistema. Y esta es la recomendación que quiero hacer. Cuando uno tiene una idea o una propuesta, la propuesta tiene que aplicar y ser coherente a todas las escalas, desde lo máximo macro hasta lo mínimo micro. La segunda línea son ciudades dentro de las ciudades. Entonces, el sistema de las centralidades y los equipamientos tienen que estructurar ¿qué? Las ciudades dentro de las ciudades. Y estas centralidades finalmente es la tercera línea, que es la macroarquitectura, que la macroarquitectura no es una macroarquitectura, no es la arquitectura grande, que podría ser. Es una concepción sistémica, ya no se trata de pensar lote, edificio, o lata, casa, ¿sí? Es un sistema físico o virtual que estructura en varias dimensiones las ciudades dentro de las ciudades. Entonces, estas tres líneas temáticas, para mí era necesario concebirlas como un sistema. Entonces, por eso digo, la macroarquitectura del sistema de las centralidades y los equipamientos que estructuran las ciudades dentro de las ciudades. Temas centrales de la investigación: el ser humano, la arquitectura urbana y la ciudad-sociedad. Y dijimos que es diseño. Para mí no es la forma, es la estructura morfológica. Y la morfología tiene mucha importancia porque es la única que me podría de manera sistémica acercarme para poder analizar de manera sistémica la ciudad. Es una aproximación holística. ¿Qué es lo urbano? Dijimos, nos hemos aproximado a decir qué es una ciudad, que implica decir qué es una sociedad y qué es calidad urbana. Como es adentro, es afuera. Como es la ciudad, soy yo. Y ¿qué es el ser humano? Así, de manera muy abstracta, muy limitada, podría decir que es un ser vivo, inteligente, y tiene tres inteligencias, tres centros inteligentes: la inteligencia intelectual, la inteligencia emocional y la inteligencia físico-corporal. Pero en nuestro estado normal, y hablo de mí, yo no soy integral, yo soy fragmentado. Yo no pienso lo que siento y no siento lo que pienso. Y no percibo conscientemente las sensaciones, las percepciones, toda esta información. En una parte va mi cabeza, en otra parte va mi sentimiento y mi cuerpo está en otra.
Pero cuando llega este momento tan lindo, tan bello, tan sagrado, de conectarme otra vez con mi centro, estas tres inteligencias se vuelven una. Y yo de verdad en este momento percibo, soy consciente de mí. Esta falta de conciencia de mí mismo ha creado esta fragmentación de la ciudad. Si quisiéramos solucionar y hacer cohesión social, primero tengo que hacer la cohesión conmigo mismo y ser coherente conmigo mismo. La sociedad, ¿sobre qué valores? ¿Cuáles son los valores sobre los cuales queremos construir hoy, no en la época griega, hoy, nuestra sociedad? ¿Queremos valores de poder y de riqueza para crear sociedades de consumo? Queremos, ya hemos entrado, vamos saliendo de esta época, todavía está, pero ya vamos entrando en una nueva época, que es la época de la sociedad de la información y del conocimiento. Pero también yo creo que nos falta lo que va a venir, la sociedad basada en la conciencia de sí mismo, de ser conscientes. ¿Cómo podemos contribuir a través del diseño urbano y del diseño de nuestras ciudades a crear mayor conciencia, mayor urbanidad, mayor cohesión social y solidaridad? Es un objetivo, una pregunta del grupo de investigación. Y con este bagaje queremos tener una visión de ciudad. Y para tener una visión del futuro tengo que subir una escalera. Esta escalera no es la escalera la que vemos afuera. Es una escalera interna que tenemos que subir para ver lejos y a largo plazo. Pero al mismo tiempo mis pies tienen que estar en la tierra. Entonces hay varios diseños, varias aproximaciones. Proyectos urbanos, por crear ciudades por proyectos urbanos, o estrategias de crecimientos por poco a poco, crecimientos de grandes conjuntos, dar una importancia más bien al espacio urbano, crear y formar centralidades y centros. ¿Queremos ir por el enfoque formalista en cuanto a teoría? ¿Queremos ir más bien por un enfoque pragmático, la que me lleva el mercado inmobiliario? ¿O queremos ir por un enfoque funcionalista, enfoque humanista? Yo escogí el enfoque sistémico. Pero en esto no quiere decir que es la única aproximación, puede haber otros enfoques. Tuve la oportunidad de participar, de haber trabajado con Constantinos Doxiadis y aprendí mucho. 15 años con todos estos mis maestros, jefes, y con él mismo, con Doxiadis. Aprendí a ver grande, pensar en grande y también pensar en pequeño, lo global, lo local. Y participé en uno de los proyectos tan importantes que es el proyecto de la Ecumenópolis. En los años 60, el Banco Mundial, mirando la explosión demográfica que en esta época, en los años 60, la población mundial eran de 2.000 millones de habitantes, o sea, 2 billones. Preveíamos que al finales del año 2100, la humanidad tendríamos 3 escenarios posibles. 50 billones de habitantes, el escenario mediano 35 billones de habitantes, y el escenario optimista 15 billones de habitantes. Entonces, con esta explosión y con estas proyecciones demográficas,
Banco Mundial contrata a la empresa de consultoría de Konstantinos Doxiadis para pensar y prever al año 2100 cómo serían los asentamientos humanos. Y ahí empieza, esto fue un trabajo interesantísimo, pluridisciplinar, internacional. Por cada continente habíamos geógrafos, economistas, políticos, ingenieros, arquitectos, ambientalistas, biólogos. Cada continente tenía su equipo y todos nos reuníamos después en Atenas. Había grupos por continente y después se unían todos para hacer esta investigación. Yo no puedo por el tiempo decir todo este proceso, pero este proceso para este escenario es el escenario mediano, donde las ciudades en el futuro serían de 25, decíamos, 30 billones de habitantes, y esta es cómo serían estos corredores urbanos regionales. Ahí nace el interés para mí de estudiar el tema de la conurbación, porque cuando yo veo esto, yo veo que las ciudades están unidas. Y qué interesante el tema de la conurbación, a pesar que los políticos en Bogotá decían, no hacemos conurbaciones, es no, Chía, 2 kilómetros al lado, y no quieren, digamos, crear la conurbación de Chía con Bogotá, porque la conurbación es mala. ¿Y cuáles son? Porque los intereses económicos, no perder el control de los intereses económicos de cada localidad. No vamos a ser que todos un barrio de Bogotá, pero Bogotá no es la área metropolitana. Una área metropolitana es Bogotá, Chía, los 25 municipios de Bogotá y todos estos hinterland y estos espacios intersticios entre asentamiento y asentamiento, y todo esto es una área metropolitana, no es solamente Bogotá. Bogotá es el núcleo principal. Entonces yo creo el desconocimiento, pero sobre todo porque no queremos ser sistema, no queremos cooperar. Todos decían no conurbaciones. En mi tesis, porque aquí empecé a trabajar mi tesis de maestría, yo dije no, vamos por las conurbaciones, y yo quiero diseñar Bogotá incluso con su región metropolitana como un área metropolitana conurbada, pero la conurbación hay que hacerla bien, no una periferia y periferia así como, ¿no? Hay que hacerla de manera estructurada. Mi propuesta, yo soy muy estructuralista. Hay otros que no son estructuralistas y hay una pelea filosófica, epistemológica entre los estructuralistas y los no estructuralistas o los post-estructuralistas. Pues yo no sé, yo veo que la vida, el universo es una estructura. El tema para llegar a estudiar las conurbaciones y la ciudad de Ecumenópolis del planeta eran por temas de habitabilidad, el tema de geográfico, el tema de los recursos, el tema del agua, etcétera. Varios factores que han llevado a estudiar, y las tasas de crecimiento poblacionales, etcétera. Foto satelital de 2002 o 2, yo creo 2002 tal vez. Hoy en día está mucho más, ¿no? ¿Y qué ve uno? Que la presencia humana ya está, donde hay asentamientos, todo está conurbado. No está conurbado, ¿por qué? Porque no hay una casita al lado de la otra casita, y todas estas infraestructuras, estas redes que nos conectan entre nosotros, no es una conurbación. Es por eso que hay conurbación física y hay una conurbación funcional. Y esta conurbación de Facebook a otra dimensión, no estamos unidos. Cuando uno quiere, yo les confieso que tengo un gran problema, el hecho que decidí hacer una propuesta sistémica. No se imaginan el lío que me metí. Porque tengo que pensar lo grande, analizar lo grande y lo pequeño, lo macro y lo micro, y tengo que relacionarlos todo.
Entonces, paralelamente hacía estudios de los asentamientos. ¿Esto con la mitad? ¿Sí? Entonces, al origen el asentamiento era orgánico, era de tipo de modelo árbol, pero en la evolución la humanidad ha aprendido y generó la malla. Lo mismo en la arquitectura, las primeras casas eran orgánicas y poco a poco llegamos a la casa ortogonal. Lo mismo en los asentamientos, en las agrupaciones, y llegamos hasta acá, a la manzana. Es un proceso largo de aprendizaje, porque la malla es mucho más adaptable, tiene mayor capacidad de adaptación y de asociación, sin pérdida de espacio, y genera la posibilidad de, si yo estoy aquí y quiero ir acá, pues no es necesario ir hasta allá para caminar otra vez acá. Tengo accesibilidad, otras ofertas de accesibilidad. Entonces es una sabiduría que hemos aprendido, y es por eso que la manzana, como concepto de malla, y finalmente en las teorías de la redística, la malla es la más avanzada en cuanto a redística. Y lo mismo han pasado en las ciudades, ¿no? Otra cosa que quisiera decir, según Doxiadis, todos estos temas que muestro acá es la teoría de la equística. Lo mismo en las ciudades, cómo empezaron a aparecer solas y poco a poco empezaron a conurbarse y a crear estas mallas. Si vuelvo otra vez ahora a Bogotá, ¿cuál es el problema de Bogotá? Primero es un problema demográfico. La tasa de crecimiento 1.7%, y después de 2020 va a bajar a 1.5%. La población actual son 6 mil millones de habitantes. La población mundial para el año 2100, proyecciones 20.000, 35.000 millones, 50.000 millones de habitantes. Nosotros hicimos una estadística, como acá, entre 340 ciudades grandes, pequeñas, vimos que en 100 años la ciudad crece mínimo 3 veces su área actual urbana, máximo 8 veces, un promedio 5 veces. Bogotá, según las proyecciones, que va a llegar a 2100 a 33 millones, si crece 3 veces su área actual, sin tener en cuenta los crecimientos endógenos de otros asentamientos periféricos, se va a urbanizarse toda la sabana y va a llegar al modelo de México de aquí que ustedes ya saben. La pregunta, ¿esto es sustentable? Por lo menos para Bogotá no es. Y entonces, la otra observación que hace, este es un primer problema. Entonces, el otro problema es que la forma como se han dado los crecimientos es un crecimiento cuantitativo, no es un crecimiento cualitativo. Uno no puede decir no a la vida. Si queremos crecer, sí. Uno no puede decir a un árbol, si quiere crecer, no, cortémosla y no podemos continuar. Es por el tema de las conurbaciones, ¿no? Sin embargo, cuando crece algo, tiene que crecer de manera estructural, cualitativa, y que se vuelve un sistema, estructura jerárquica avanzada. Y es lo que no ha pasado a las ciudades, por eso las llamamos mancha de aceite. Sin forma, es una mancha, pero es una mancha dinosaurio, esta gran mancha. ¿Sí? Y cuando uno ve en la biología, sobre todo me interesé a estudiar la morfogénesis, los procesos de morfogénesis en la biología.
¿Cómo crece una pequeña célula y se vuelve un gran organismo, un animal? Las células madre empiezan y contienen la misma información, y en la medida que van creciendo, algunas células ya son unos ejes estructurantes que organizan bajo las leyes del contexto, la ley de la gravedad, etcétera, ¿no? Crear un ser más complejo, más jerarquizado, una estructura más compleja. Y lo que no ha pasado a nuestras ciudades, manzanas y manzanas y casitas, y hemos crecido a estas casitas, y queremos ahora urbanizar toda la sabana, y lo que está pasando en la Ciudad de México. Miremos nuestra sabiduría de aquí, de nuestros aztecas. Cuando yo vi el primer día que fui aquí, visité el templo de Teotihuacán. ¡Qué maravilla! Pensar en grande y concebir cosas grandes. Hoy en día tenemos una tecnología tan avanzada, muchísimo más avanzada que la tecnología de las piedras, de griegos, árabes, egipcios, etc. Y pensamos más pequeño. Somos tan tímidos, ¿sí? Entonces, pues traté de estudiar todo el tema de la revística, las estructuras, todos los modelos y comparar modelos. Saber qué es una metrópolis, como les decía, Bogotá. Un sistema metropolitano es el núcleo principal, los polos subregionales, los asentamientos de tercer nivel generan conurbaciones físicas, pero también hay conurbaciones funcionales, y también los hinterland, estos espacios tan vitales para que todo esto es un sistema metropolitano, no es solamente Bogotá. Un sistema megalopolitano, a veces hablamos de la megalópolis, pero no, el megalópolis no es un tamaño. Obviamente hay un tamaño poblacional. O sea, la metrópolis, a partir de 1 millón como población, empieza el sistema metropolitano. Pero Bogotá, ya estamos a 7 millones de habitantes y no hay la infraestructura metropolitana. Por eso estamos ya en nuestros problemas. Megalópolis es otro sistema mayor, que es un sistema de sistemas metropolitanos. Discúlpame, yo no creo que voy a alcanzar a explicar cada uno de estos temas, ¿no? Sí. Entonces, para hacer una propuesta, el objetivo que tenía, mi tarea, era diseñar una ciudad. Pero mire, desde dónde empecé. Entonces empecé primero una propuesta continental dentro de la teoría de Ecumenópolis, de la teoría de Equística. Hice una propuesta de las franjas articuladoras, una propuesta nacional, llegué a una propuesta departamental bajo esta teoría de las franjas articuladoras, porque normalmente hasta ahora todo el desarrollo regional se hacían por polos de desarrollo. Yo propongo que hay que hacer ejes de desarrollo, que incluyen los polos. Esto no es uno u otro, todo hay que incluirlo. En una concepción sistémica, incluso yo digo que yo tengo que incluir lo no sistémico dentro de la teoría sistémica, lo opuesto. ¿Qué teoría tan abierta tiene que ser para incluir la contradicción? Porque queremos ser incluyentes y no excluyentes. No lo que no es lo mío, pues yo no tengo que incluir el otro. Y así se han creado. Esta teoría, esta propuesta de franjas articuladoras es una teoría finalmente fractal. Y entonces, a todo lo largo de una franja, de este corredor, o lo llamémoslos como queremos, hay franjas, unas más que otras ambientales, digo del uso predominante, porque finalmente la franja articuladora es una franja de usos mixtos, ¿no? Porque es integrar, articular.
pero a todo lo largo de una franja no necesariamente tiene el mismo uso predominante. Entonces hay un tema de articulación. A un espacio puede cambiar el uso predominante y así aquí es el espacio más estratégico para la localización de la articulación. ¿Cómo articulo? Hay varios tipos de articulaciones. Sentí la necesidad de estudiar las conurbaciones de las áreas metropolitanas de Colombia bajo una pregunta: ¿por qué y cómo se hacen la expansión urbana? ¿Por qué un asentamiento crece hacia una dirección y no otra? Y aquí hay cuatro fuerzas atractores. La primera fuerza atractor para la expansión urbana es la topografía. La segunda es la presencia de otro asentamiento. Si hay una mayor presencia aquí, va a crecer más rápido hacia este lado que al otro. La tercera es la infraestructura de movilidad que atrae la expansión, y la cuarta fuerza es una estética, una calidad de paisaje. Hay paisajes unos para nosotros más atractivos que otros. A partir de esto estudié varias posibilidades de modelos de ciudad hablando del tipo de la centralidad que tenía. Ciudades uninucleares o ciudades polinucleares en cuanto sistemas de centralidades, o cuando las centralidades eran lineales, y a partir de ahí traté de mirar la expansión, cómo puede crecer bajo este mismo sistema para que el sistema sea coherente. Tal vez voy a hablar un poco de esto, que es también del modelo de Dinápolis. Entonces, el modelo de Dinápolis es importante porque sobre este modelo de Dinápolis me he basado toda la teoría sistémica de las franjas articuladoras. Es la propuesta del modelo de Doxiadis, que decía: las ciudades al principio eran estáticas, tenían un centro y alrededor del centro la zona residencial. En la medida que la zona residencial iba creciendo, la centralidad o las funciones centrales se deterioran, ya no satisfacen, y la previsión de Constantinos era: en la medida que una ciudad puede crecer según un o varios ejes de crecimiento, deberíamos prever el crecimiento de la centralidad. Entonces, ven, se vuelve todo lineal, ¿no? En la investigación de Cambridge mostraron que 70 manzanas de Manhattan, la misma área construida, podría construirse bajo estas morfologías, estas tipologías edificatorias de edificio manzana, pero dejando una área libre. Esta misma área construida se puede construirse en esta macroarquitectura, la que hablo de la macroarquitectura, un sistema de edificios, ¿no? Pero el tema de las centralidades tiene también que relacionarse con la estructura comunitaria residencial. Cada comunidad tiene su centro. Hay que prever este espacio. Una calle tiene su centralidad. Una calle es una comunidad aproximadamente de 45 vecinos que tiene su centralidad, un jardín infantil, una plaza, etcétera, etcétera. Y a partir de estos conceptos finalmente llegué así en la propuesta, que yo no sé si alcanzaremos a verla, pero por lo menos la voy a pasar, ¿no? Antes de llegar al diseño de la ciudad, porque el diseño de la ciudad yo quería hacer en este eje, este es Bogotá, son los modelos de Bogotá, debería pensar cuál es el concepto del proyecto mayor, y esto es también una aproximación sistémica. Un proyecto urbano siempre hace parte de un proyecto mayor, y uno tiene que concebir la escala superior, tiene que concebir dentro de qué marco de ciudad
yo quiero hacer un asentamiento pequeño, un barrio. Yo no, tengo que primero concebir el diseño, el modelo de la ciudad para ser coherente en mi diseño del barrio. Entonces allí había varias posibilidades, 4 posibles modelos. El río de Bogotá como un elemento ambiental articulador entre la ciudad existente y la expansión de la ciudad. No, es esta, ¿no? Esta era los ejes, crecer, mantener el crecimiento sobre unos ejes. Aquí concebir los cerros de Bogotá como un elemento ambiental articulador entre la ciudad y la otra ciudad y conservar la sabana como libre, o la propuesta de Peñalosa, que era un modelo construir dentro de lo construido. Hicimos una modelación, hicimos una evaluación y después escogimos esta alternativa. Y esta es la propuesta de las franjas articuladoras en cuanto a Bogotá para antes de llegar a la propuesta mía, que era crear aquí una ciudad, diseñar una ciudad de 120.000 habitantes. Entonces es un sistema de las franjas ambientales. La primera preocupación es recuperar la estructura ecológica y concebirla como un sistema estructurante de la región. Es esta estructura ecológica que da la identidad, la verdadera identidad a la ciudad. Volver a recuperarla entre los cerros y el río y todas las montañas y las quebradas, crear un sistema de parques complementado, como decíamos en el seminario anterior del año pasado, una infraestructura verde ambiental, complementado con todos los equipamientos compatibles: educación, recreación, deporte, turismo, salud, ¿no? Una malla de movilidad complementada con los equipamientos compatibles, nodos intermodales, etcétera, y un sistema de centralidades, que es la malla de centralidades y los equipamientos, y es la síntesis de los tres, esto que crea una propuesta de ciudad metropolitana de Bogotá como un sistema por franjas articuladoras. Lo económico es tan importante dentro de un sistema metropolitano por las cadenas, digamos, productivas, ¿no? Hay subsistemas que hay según la vocación de cada uno. Hemos medido la necesidad, cómo a partir de una distribución poblacional y distribución de empleo, cómo repartir hacia dónde debería expandirse la ciudad conservando estos ejes. Y entonces hicimos una propuesta a escala país, una propuesta departamental y metropolitana. Tomemos estos ejes y después hicimos la propuesta que estaba sobre el eje occidental entre Funza, Madrid y Mosquera, un asentamiento de 120.000 habitantes. Esta es una propuesta teórica, esto no es un proyecto real, ¿no? Académico. Los usos de suelo en su estado actual, cómo los hemos consolidado para hacer, según nuestra teoría de franjas articuladoras, una propuesta estructurada, jerárquica, sistémica. El sistema verde, el sistema de las comunidades con sus centralidades y de movilidad. Y ahí viene la propuesta, ¿no? A partir del estado actual de los usos de suelo, será una propuesta entre los tres asentamientos donde aparecía una conurbación, crear aquí una ciudad nueva, estructurando las ciudades existentes, los tres pequeños asentamientos que es Funza, Madrid y Mosquera. La propuesta es, a partir de las centralidades de los asentamientos existentes y nuestra propuesta nueva, crear unas franjas, unas estructuras que articulan y que ordenando asentamientos, ciudades dentro de ciudades. Cada una de ellas es una ciudad en sí misma, ¿no?
y cada ciudad tiene una relación a nivel horizontal, pero también tiene una relación a nivel vertical. O sea, esta es una ciudadela vecina de esta, pero todas estas pertenecen a una ciudad mayor. Son modelos, esquemas, que es un esquema, no es nada todavía diseño, pero y después en la etapa que estoy entrando ahora, el grupo de investigación es estudiar las macroarquitecturas, ¿no? Tal vez yo no tengo tiempo, pero lo paso un poco. El origen, por ejemplo, esta es una macroarquitectura. Porque una macroarquitectura, ¿qué es? Usos mixtos, integración de las redes y de los servicios, incluye transporte, intermodalidad, tiene comercio, tiene abajo vivienda, arriba vivienda. El edificio, esto es una macroarquitectura en términos de lo que defino yo la macroarquitectura. Tiene una calle, comercio, donde terminaba al final en Marsella en una escalera. Tiene aquí las viviendas, arriba tiene un equipamiento y abajo una zona verde con estadios y de deporte. Son sistemas o macrosistemas, incluye todos los servicios. Aquí viene la integración. O sea, la inteligencia es la integración. Inteligencia quiere decir interrelacional. Espacio público oferto a varios niveles. Ya el nivel 0 no es el único andén. Hay que crear otros espacios públicos a otros niveles. Entonces, una ciudad sobre una otra ciudad. O espacio público sobre otro espacio público. Ciudades esto es un edificio de 1 millón de habitantes, propuestas. Todas estas son Le Corbusier cuando hacía la propuesta de Alger, en Madrid, España. Koolhaas, aquí es el plan de Cataluña, un plan regional que también coincide con nosotros en digamos, de franjas de asentamientos. El estudio de la macroarquitectura como manzana, como reinventar nuevas tipologías edificatorias y morfológicas urbanas. El tema de las tecnologías es tan absurdo otra vez, cada tecnología está pensada en sí misma. Tenemos antenas para los celulares, otras antenas, otras infraestructuras para el radio, otras infraestructuras. No hay el concepto de la integralidad y no hay el concepto de digamos, las tecnologías para la salud. El tema salud, por ejemplo, todos los campos electromagnéticos, las contaminaciones que generan, pues bueno, es otro tema. Una casa también puede ser una macroarquitectura. Aquí este proyecto lo he concebido como una ciudad. Cada habitación es un edificio, es una casa. Tiene una plaza, tiene otra plaza y hay espacios, hay un patio exterior, hay un jardín interno. Con Elías Zengelis estamos haciendo un trabajo maravilloso en el grupo de investigación. Estas son propuestas de Elías Zengelis, donde espacios públicos ya a otros niveles, son propuestas de él. Esta es la propuesta que hizo Elías en el aeropuerto de Atenas, el proyecto del concurso de proyectos. Estos son proyectos de nuestros estudiantes, dirigidos por nosotros en cuanto a definir nuevas macroarquitecturas sistémicas, varios estudiantes de la maestría en planeación urbana y regional, edificios puentes, edificios puertas. Esta es una propuesta que he dirigido yo cuando estaba en Irak, donde tal vez aquí se ve la centralidad, que es una macroarquitectura todo esto.
la centralidad administrativa, la centralidad principal, las centralidades secundarias y cada zona residencial de 10.000 habitantes, y que estaban a otro nivel que ahí se ven. Por ejemplo, esta es un sistema de edificios que estructuran la mitad, la totalidad era 140.000 habitantes, pero cada centralidad de funciones centrales para 70.000 y 70.000. Desde la Tierra, la Luna es tan bella y nos despierta la nostalgia, pero cuando estamos en la Luna mirando la Tierra, nos despierta una responsabilidad mayor de cómo nosotros necesitamos conservar nuestra casa. Gracias.